Mateo capítulo 10, versículos 1 hasta el 5a, la primera parte del 5a. Dice la palabra del Señor, me sigue con su vista, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Vamos a leer hasta allí. Estamos hablando de que Mateo comenzó sus instrucciones, comienza con este versículo, con este capítulo 10, versículo 1, un nuevo bloque. Este bloque corresponde al segundo discurso del Señor Jesucristo. El libro de Mateo fue estructurado con 5 discursos de nuestro Señor, 5 discursos largos. El primer discurso fue el del Sermón del Monte que vimos del capítulo 5 al 7. Mateo incluye otro bloque que corresponde del capítulo 8 al 9, donde habla de ciertos episodios donde demostró la autoridad del Señor Jesús. Nosotros acabamos de leer la introducción del segundo discurso que hace nuestro Señor Jesucristo. El discurso, en comparación al Sermón del Monte, es más corto, pero abarca todo el capítulo 10. En realidad pudiéramos ir de una vez a los versículos 5 al 15, donde se dan las especificaciones e instrucciones, pero nos haría que realmente el sermón se hiciera más largo y perderíamos unos detalles importantes de estos versículos introductorios. Este segundo discurso que Mateo registra del Señor Jesucristo en el capítulo 10, él va a enfatizar las instrucciones de Jesús a sus discípulos, va a enfatizar la autoridad de Jesús y cómo se las delegó a sus 12 apóstoles. En el primer discurso, el del Sermón del Monte, Mateo enfatizó la autoridad de Jesús en la enseñanza, una autoridad que nadie se atrevió a presumir antes de él. Recordemos que Jesús hacía el contraste: ustedes oyeron que fue dicho. Los profetas del Antiguo Testamento, su frase introductoria decía: así dice el Señor, alegando que la autoridad con la que hablaban no era propia, sino que había sido enviados por Dios. El Señor Jesucristo en su sermón no dijo eso, no introdujo de esa manera. Más bien decía: ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Con esto mostraba una autoridad que ningún profeta había mostrado anteriormente. Jesús estaba diciendo, y Mateo registra, Jesús hablaba con una autoridad como la de Dios, porque Jesús es Dios. Y eso es lo que está enfatizando en todo su primer discurso. Ahora, en este discurso, segundo discurso, Mateo va a enfatizar la misma autoridad del Señor Jesús, pero ahora cómo se las delegó a sus discípulos. Ahora, el capítulo 9, vean cómo él cerró ese bloque con aquellas palabras del ruego que le dijo a sus discípulos. Les dijo, el versículo 38, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Eso fue lo que nosotros estuvimos predicando y su significado la semana pasada. Observa cómo comienza su nuevo bloque y el capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les dio cierta instrucción. Termina su bloque anterior diciendo que Jesús rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Comienza su nuevo bloque diciendo, el Señor comenzó a enviar obreros a sus mies. Es decir, Él, Jesús, es el Señor de las mies. Nuestro sermón entonces, en estos 4 o 5 versículos, va a estar dividido solo en 2 puntos. Veremos en primer lugar el llamado de los apóstoles y en segundo lugar veremos la autoridad de los apóstoles. Vamos entonces a ver de una vez nuestro primer punto, el llamado de los apóstoles.
Este llamado que dice Mateo o que menciona Mateo acá, hablando de que llamó a sus 12 discípulos, es diferente, hermanos, a lo que se conoce como teología, el llamamiento eficaz. Hay dos categorías que los teólogos nos han ayudado para entender en cuanto al Nuevo Testamento y la palabra de Dios. Hay lo que se llama el llamamiento eficaz y hay lo que se llama el llamamiento general. Lo explico. El llamamiento general consiste en cuando un predicador hace el llamado al arrepentimiento y a la fe predicando el Evangelio, y este predicador invita a toda su audiencia, a todo el mundo sin distinción. Es la responsabilidad de todo predicador y de todo creyente cuando predique individualmente o las oportunidades que tenga, de después de exponer el Evangelio, llamar a todo el mundo sin distinción, a todos los que le estén escuchando, que hagan una respuesta al Evangelio que se le ha acabado de predicar. A ese llamado general que hace el predicador o el que esté predicando el Evangelio, se le llama llamamiento general. Algunas personas responderán positivamente a ese llamamiento y otras responderán de manera negativa. Algunos aceptarán el mensaje y otros definitivamente no lo aceptarán. Entre las personas que aceptan el mensaje o el llamamiento del predicador están los que tienen verdadera fe y los que no tienen verdadera fe. Es decir, que muchas veces se ve una respuesta, digamos, positiva al llamamiento, arrepentimiento y fe del Evangelio, pero al transcurrir el tiempo, entre esas personas se ve que algunos perseveran en la fe y otros no perseveran en la fe. Otros, como dice la Biblia, vuelven atrás. Otros quitan las manos del arado. Otros se arrepienten de su arrepentimiento. A esas personas se entiende que no hubo un llamamiento eficaz. Es decir, que no hubo una verdadera fe. La verdadera fe la produce Dios en el corazón del pecador que oye el arrepentimiento y mientras el predicador le está haciendo el llamamiento general a todos sin distinción, Dios, el Espíritu Santo, está haciendo un llamamiento eficaz en el corazón de las personas. Y estas personas, se les llama llamamiento eficaz, no puede ser resistido. Estas personas indudablemente vendrán con verdadera fe y arrepentimiento al Señor. Aquellos que respondieron positivamente, pero que no continúan en la fe, entonces se entiende que no hubo un llamamiento eficaz. Lo que acabamos de ver entonces, o le estamos leyendo en Mateo 10, es que el Señor está haciendo un llamamiento general y no el llamamiento eficaz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque entre ese llamamiento está Judas también. Y Judas nosotros conocemos que termina traicionando al Señor Jesucristo. No persevera en la fe. Entonces, lo que tenemos aquí es que Jesús está haciendo un llamamiento general para una vocación y una tarea específica. El Señor entonces ya había hecho, antes de esto que nos narra Mateo, el llamamiento eficaz sobre los discípulos. Por ejemplo, como nos lo dice Mateo capítulo 4, versículos 18 y 20. Vamos un momento allí. ¿Qué dice Mateo 4, 18 y 20? Dice lo siguiente. Por lo menos narra la conversión de Pedro y de Andrés su hermano. Dice, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice la respuesta del versículo 20? Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Le siguieron. Es decir, vemos por lo menos aquí que Jesús ya ha hecho el llamamiento eficaz a estos dos de todos sus discípulos y ellos ya le seguían. Por lo tanto, en Mateo 10, versículo 1, estamos viendo que Jesús hizo un llamamiento general para comendarles una misión, darles una autoridad y hacer un trabajo de preparación.
esos dos llamados entonces son diferentes. ¿Me estoy explicando? Vamos a ver si es verdad que me estoy explicando. Si bien entonces todo cristiano es cristiano verdadero por haber recibido el llamado eficaz, ¿sí? Todo cristiano es cristiano verdadero por haber recibido el llamamiento eficaz. No todos los cristianos reciben el mismo llamado. Hay un diferente llamado para una vocación o tarea específica. ¿Me expliqué? Qué bueno, qué inteligentes son. Todos los cristianos verdaderos han recibido el llamado eficaz, pero no todos los cristianos verdaderos reciben un llamamiento o el mismo llamamiento para toda vocación o tareas específicas. Dice, no lo busque, 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, significa, o he estado acentuando, que todos los cristianos reciben el llamamiento eficaz, pero no todos los cristianos reciben el mismo llamamiento a toda tarea y vocación. En Mateo 10, versículo 1 al 4 que vemos, hay un detalle que podemos considerar. ¿Qué es lo que debemos considerar en primer lugar? Observe, Dios determina a quién llama para una tarea particular y capacita con poder para esa responsabilidad específica. Primer detalle de lo que acabamos de leer. Dios determina, acaba de decir, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Él pasa la noche orando y al otro día Él va y busca a los discípulos y encomienda y llama a 12 de esos discípulos para una tarea en particular. Esto nos ayuda a considerar que es Dios, no los hombres, quien llama para una tarea particular, y Dios, no los hombres, capacita con poder para que ellos puedan cumplir con esa tarea específica. Los pastores, hermanos, no se hacen pastores por voluntad propia. Los obreros son obreros porque Dios los envía. Los apóstoles que acabamos de ver que son llamados y nombrados, no fueron nombrados o llamados por consideración de ellos, fue la consideración de Dios. Amén. Ninguno entonces de los apóstoles se envió por sí mismo. Ningún pastor debe enviarse por sí mismo, o lo contrario, lo que va a provocar es una tragedia. Eso es bastante evidente. Eso es bastante evidente. Los apóstoles no se colocaron como apóstoles. Los discípulos que tuvo el Señor, todos los discípulos que tuvo el Señor, que eran mucho más de 12, a Él no llamó a todos a ser apóstoles. Todo cristiano es un discípulo de Cristo, pero no todo cristiano es llamado a ser un oficial en la iglesia local. Eso no significa que ese que no fue llamado como oficial es un cristiano de menor categoría. Tampoco significa que los pastores son de una mejor categoría. Ningún cristiano es mayor o menor por ser pastor o no. Pero la responsabilidad y llamado que le da Dios a algunos es una prerrogativa de Dios y no de los hombres. Ningún cristiano es menos cristiano por los dones que él posea o la vocación al que el Señor lo ha llamado para que sirva en su reino. Pablo lo expresó así en 1 Corintios 10:31, no lo tiene que buscar. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Necesitamos pastores que pastoreen para la gloria de Dios. Necesitamos amas de casa que lleven sus asuntos para la gloria de Dios. Necesitamos políticos, comerciantes, trabajadores, albañiles, todo lo que sea del desarrollo humano o donde el hombre se desenvuelva, necesitamos, según la vocación y los dones que Dios le dio, a que todos ellos lo hagan para la gloria de Dios. Primer detalle, es Dios quien tiene la prerrogativa. Segundo detalle que vemos de estos versículos, cuando Dios llama a una persona, no lo llama por las capacidades naturales de esa persona. No fue que Dios vio Pedro, Andrés, Juan, oye, estos tipos son sobresalientes, vamos a llamarlo al apostolado. El Señor no llamó a sus apóstoles, a estos de sus 12 discípulos, porque ellos fueran especiales u ostentaran algún carácter específico mejor que otros, quiero decir. Dios, nos dice las Escrituras, no llama a nadie porque sea más capaz o inteligente que otros creyentes. Dios no llama a nadie porque sea más capaz o inteligente que otros creyentes. Pastor John MacArthur dice lo siguiente: es alentador darnos cuenta de que Jesús no llamó a estos 12 discípulos que se iban a convertir en apóstoles en base a una valía innata de ellos. No era por capacidades personales y ni siquiera por fidelidad, sino que únicamente en base a lo que Él, Jesucristo, podía hacer de ellos mediante el propio poder divino, obrando a través de esos hombres. ¿Por qué no tenían una capacidad innata? Piénselo. Uno lo vendió, el otro lo negó. Y los otros 10, cuando los soldados romanos vinieron para capturar a Jesús, corrieron. Entonces, como que, bueno, con amigos así, ¿para qué necesito enemigos? Así que el llamado que recibieron estos hombres, y después de ello, el llamado que Dios hace a algunos hombres, no tiene nada que ver con capacidades especiales o innatas en esos hombres. Un comentarista español, Edis Carballosa, dice lo siguiente: es asombroso que el Señor Jesucristo escogiera hombres tan comunes, llenos de debilidades y con poca educación. Algunos dicen, por ejemplo, hermanos, que en la cultura judía, cuando un varón cumplía los 13 años, ya se le daba la bienvenida a la adultez, de hecho. Era un jovencito, sí, pero ya se le daba una responsabilidad. Estos niños a veces asistían a una escuela rabínica y ellos demostraban tener una capacidad intelectual. Por ejemplo, algunos dicen que ya a los 13 años se sabían el Pentateuco de memoria. Algunos cristianos hoy, adultos, no pueden ni decir Juan 3:16. Ahora imagínense a un niño a un jovencito, a un hombre jovencito de 13 años, ya se sabe el Pentateuco de memoria. Pero no todos los varones mostraban esa capacidad intelectual. Tendrías que tener habilidad intelectual para aprenderte una porción de las Escrituras tan grande de memoria. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que no mostraban esta capacidad? Los devolvían para sus hogares para que ellos continuaran el oficio de sus papás. ¿Qué hacían los apóstoles? Pedro, pescador. Mateo, un publicano. Andrés, también pescadores. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, también eran otros pescadores. Ninguno perteneció a la escuela rabínica. Es decir, a estos hombres, a los 13 años, ya no, usted no tiene capacidad. A eso Jesús llamó y los capacitó Él. Carballosa dice: con poca educación, plagados de celos y envidias, para que fuesen sus representantes en la tierra.
Pero ciertamente el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a hacer después, La vida de esos hombres son, con excepción de Judas, lo que demuestra es que lo que Dios puede hacer en hombres ordinarios. Y esto, hermanos, simplemente el llamado de estos 12 discípulos y lo que Dios hizo a través de estos 12 discípulos que hemos visto que no era por ellos, habla entonces un testimonio de la gracia y el poder de Dios testificando sobre hombres muy falibles. Y lo que hizo allá, también Dios lo sigue haciendo en otros niveles con su iglesia hoy. Tanto así, hermanos, que los dirigentes de Israel que rechazaron a Jesucristo reconocieron precisamente lo que había hecho Dios. No lo busque, pero en Hechos 4:13 se dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos conocían el pasado de Pedro y Juan, pero también entendieron, estos tipos tenían un antes y un después, y ese después tiene que ver con que conocieron a Jesucristo. Hermanos, no importa lo que la gente sepa de tu pasado, pero si has sido llamado eficazmente por Jesucristo, va a ser una gloria a Dios que la persona, sabiendo quién eras cuando no tenías a Cristo, hoy en día se maravillen y reconozcan definitivamente: este hombre, esta mujer ha estado con Jesús. 3 aspectos se pueden ver del llamamiento que hace el Señor, que se desprende de Marcos y de Lucas. Mateo estamos leyendo, Marcos y Lucas también narran este episodio. Y hay 3 aspectos que nos resaltan. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 dicen así: después subió al monte, y observa esa frase, y llamó así a los que ¿qué? Esa es la frase que quiero que resaltemos. Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que ¿quién? Él quiso. ¿Y qué? Vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículos 12 y 13 también dice: en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el pasaje de Marcos enfatizamos: llamó a los que él quiso. En el pasaje de Lucas nos deja ver que no eran solo 12 discípulos, que había muchos, pero que él, de esos muchos, escogió a 12, y a esos 12, no a otros más, a esos 12 llamó apóstoles. ¿Cuáles son las 3 cosas de estos pasajes paralelos? 1. El llamamiento a un servicio particular no es un asunto de voluntad humana o de preferencias personales. No, en las narraciones que acabamos de leer, no fue Pedro, Juan, Andrés: Señor, si tienes un puestico especial por ahí, aquí estoy a la orden. No, el énfasis es a los que él, Jesús, quiso. Segundo, según Lucas, había más discípulos, pero él escogió a 12. ¿A cuáles de esos 12? Por votación democrática, a ver qué quiere el pueblo del Señor, cuya soberanía y voluntad reside en él, y yo lo que soy es un sirviente del Señor. No era un demagogo, ni mucho menos un populista. Él los estableció por sí mismo, y él los llamó, y él los estableció, y a esos llamó y escogió a 12. Y número 3,
Este llamado es un llamado espiritual. Es un llamado espiritual. Por eso las personas no se escogen de acuerdo a sus capacidades innatas, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice Lucas que Jesús pasó la noche orando a Dios. Pasó tiempo en comunión con Dios, preguntándole al Padre o hablando con el Padre a quién escogía Él. Jesús, hermanos, no se fue a la escuela rabínica más ortodoxa de su tiempo. Jesús tampoco observó cuál discípulo con entusiasmo se ofrecía. Estuvo orando en comunión con Dios para que Dios lo guiara e identificara a los que Dios había llamado. Con esto, hermanos, podemos entender y comprender que la iglesia local debe aprender que cuando delega funciones no lo debe hacer a la ligera, empujados por la urgencia y el momento de suplir una necesidad. La mies es mucha, enviemos cualquier obrero. No, la iglesia debe estar orando constantemente y en comunión con su Señor para que Él le dé la sabiduría a quienes debe delegarles labores y oficios, a ningún otro, sino a las personas que Él, el Señor, ha escogido. El llamamiento de Dios, hermano, es algo muy serio. No debe ser tomado en ninguna manera a la ligera. En las Escrituras vemos que aquellos que se le da responsabilidades en las iglesias locales, se les va a demandar mucho más. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago no está impidiendo que alguien sea maestro en la iglesia, sino que cuando sea ordenado, no sea de forma ligera. Él y la iglesia deben tomarse esto muy en serio. Tal vez alguien se pregunte entonces, ¿cómo sé que tengo un llamado especial? ¿Cómo sé que tengo un llamado de Dios? Vamos a responder. Número 1. Primero, no hay ningún llamado como el que acabamos de leer en Mateo 10. Nadie hoy tiene un llamado apostólico. Nadie. Entonces por ahí estamos aclarando el panorama. Entonces, yo siento que Dios me está llamando a ser apóstol. No, eso no es un llamado de Dios. Es tu imaginación o es el diablo que quiere estropear la obra de Dios, pero no es Dios, no es la voz de Dios. ¿Sí? Segunda característica. Si usted es una dama, bueno, le voy a decir, Dios no la está llamando a pastorear una iglesia. Si usted es una dama y usted se hace la pregunta si Dios la está llamando a pastorear una iglesia, quiero decirle con la autoridad de la Biblia, no la está llamando. Porque Dios delegó esa responsabilidad solo a hombres y no a la mujer. No importa si usted tiene un pálpito en su corazón muy fuerte. No importa si usted soñó que Dios la estaba llamando a ser pastora. No importa lo que usted esté intuyendo. No importa lo que se esté imaginando. No importa si usted está muy convencida en su corazón. Dios no la está llamando a pastorear ninguna iglesia. Amén. 3. Tener una convicción profunda en el corazón. Ya estoy hablando a los hombres. Tengo una convicción profunda en mi corazón de que Dios me está llamando. Alguien se puede acercar a nosotros y decir, pastor, me siento que Dios estuviera llamándome al pastorado. Número 1, sí. Puede experimentarse una convicción profunda. En segundo lugar, se debe poseer los dones que Dios también da para el pastorado. Y en tercer lugar, se debe cumplir los requisitos dados en Timoteo y Tito. Debe haber una convicción profunda
en la persona, el deseo. Debe reconocérsele que tiene los dones para pastorear. Y en tercer lugar, debe cumplir los requisitos dados en Timoteo y Tito. Solamente un paréntesis. Ese criterio se lo aplica la iglesia a la persona, no la persona se lo aplica a sí misma. Cuando vemos en Tito que la Biblia nos habla, por ejemplo, el requisito que debe ser prudente, decoroso, sobrio. Yo soy prudente, no, yo creo que yo soy prudente. Sí, a veces se me pasa, pero no. No es la persona aplicándose el criterio, es la iglesia quien se lo aplica a la persona y reconoce, amado hermano, tú cumples con los requisitos dados en Timoteo y Tito. Para darle sustento a lo que le estoy diciendo, vamos a algunos pasajes en el libro de Hechos, porque como les dije, el episodio cuando el Señor Jesús llamó de sus discípulos a 12, y todos ellos estaban seguros que eran esos 12 porque Jesús estaba en persona diciendo, eres tú, Pedro, tú. No había duda. Pero ahora que Jesús no está en persona, sino que su Espíritu está con la iglesia, ¿cómo sabemos que si hay un llamado? El libro de Hechos nos da precisamente la instrucción. Hechos capítulo 13. Ya sabemos que para este momento el Señor Jesús ha ascendido y no está corporalmente con sus discípulos. Corporalmente, pero en su espíritu sí está, como hoy en día. Amén. Capítulo 13, versículo 1 a la primera parte del 4 dice: había entonces en dónde, hermanos, en la iglesia que estaba en Antioquía. Oiga, porque la corrida que vamos a hacer tiene que ver con los lugares. Hay una ciudad que es la Antioquía de Siria. Había entonces en la iglesia de la ciudad de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se le llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí vemos entonces el Señor diciendo lo que hemos estado exponiendo desde el principio. Ha hecho un llamado. Pregunto, para que Lucas escriba que el Espíritu Santo dijo a alguien, ¿a quién se lo dijo? ¿Quién es el objeto de que está escuchando la instrucción del Espíritu Santo para que encomiende a Saulo y a Bernabé para una obra especial? ¿Quién está escuchando? La iglesia. A través de la iglesia y sus oficiales, Jesús establece a quien llama y qué deben hacer. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En la práctica, ¿quién los envió? La iglesia. Y Lucas dice, los envió el Espíritu Santo. Porque para Lucas, que los envíe, los respalde la iglesia, es que los está guiando Dios mismo para una obra que ellos tenían que hacer. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos al capítulo 14. Acabamos de ver que en la ciudad de Antioquía, Dios llamó a Saulo y a Bernabé. Saulo es Pablo, para una obra especial. Esto es lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo. Lo que vamos a leer ahora es el regreso de ese viaje. Ellos hicieron todo su viaje y ahora están regresando a la ciudad de Antioquía. Versículo 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, están regresando.
desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Ve? Ellos cumplieron una obra, un llamado especial. Volvieron a Antioquía, de donde habían sido encomendados. ¿Quién los encomendó? La iglesia. Versículo 27. Y habiendo llegado, reunido ¿a quién? A la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La iglesia encomendó y cuando ellos terminan toda la encomienda, regresan y reportan ¿a quién? A la iglesia, como base de operaciones de lo que Dios está haciendo, su voluntad revelándola en ese momento. Vean cómo Dios está guiando aún a los apóstoles o al apóstol Pablo a través de la iglesia. Quizá alguno todavía no está convencido. Vamos a Hechos capítulo 15, versículos 1 al 4. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados, ¿por quién? Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quiénes? Y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vemos que estaban sucediendo unas cosas en la iglesia de Antioquía, pero en Jerusalén estaba la mayoría de los apóstoles, más aquellos que habían visto el ministerio terrenal de Jesús en Jerusalén. Todas las cosas que habían visto la iglesia y cómo se estaba creciendo el ministerio, la salvación de los gentiles, algunos que vinieron de Jerusalén comenzaron a perturbar a la obra de Dios que estaba sucediendo. La iglesia de Antioquía decidió enviarlos a la iglesia de Jerusalén para discutir todo esto que se estaba dando. Pero los envió la iglesia de Antioquía y en Jerusalén los recibió la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Seguimos con esa autoridad y de lo que Dios le ha delegado a la iglesia, porque Él no está físicamente. Vamos al versículo 22 del mismo capítulo 15. Esta es la conclusión de esa discusión, la primera discusión teológica. A los cristianos les gusta discutir teología, ¿verdad que sí? Ya inclusive en tiempo de los apóstoles habían discusiones. Versículo 22, la conclusión, hermano. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos. ¿Con quién? Hermanos, observen, hay una autoridad apostólica que es indiscutible, pero aún ya los apóstoles, con toda esa autoridad, no tomaban decisiones, sino inclusive reuniendo la iglesia como parte de reconocimiento de lo que Dios está haciendo. Los ancianos, los apóstoles, con toda la iglesia, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Esto fue lo que escribieron: los apóstoles, los ancianos, ¿y quién? Y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Vean lo que dice, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué, hermanos? No dimos orden. ¿Qué hacen las personas que salen por su propia cuenta sin esperar el respaldo de la iglesia? ¿Os han qué? Inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien ¿a quién? Pero anteriormente dijo que le había parecido bien a los apóstoles, a los ancianos, a las autoridades oficiales de la iglesia y a la iglesia. Y entonces Lucas introduce que esa reunión donde específicamente se reunió la iglesia en la autoridad de Dios, el Espíritu Santo estaba diciendo, esta es mi voluntad. Nosotros hoy nos vemos en persona física a Jesús diciendo, ¿es este hermano o es este hermano? Pero instruidos en su palabra, la iglesia reunida está reunida en el poder de Jesucristo y Dios revela su voluntad a la iglesia reunida. Buscar la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios y fuera del consejo de la iglesia basada en la palabra de Dios es buscar lo que no se le ha perdido. ¿Estamos claros? El tiempo vuela. Déjeme. Entonces tenemos para hoy, mis hermanos, que si la iglesia es gobernada bíblicamente, ten por cierto que ella reconocerá el llamado que Dios te ha hecho para encomendarte a cumplir la comisión que Él te ha dado. Conclusión de nuestro primer punto, hablábamos del llamamiento de los apóstoles. Los lectores judíos identificarían esa autoridad de Jesús para llamar a sus discípulos una autoridad que ellos habían visto que solo Dios tenía, porque ellos sabían que en el Antiguo Testamento solo Dios hacía esto con sus siervos. Jeremías 1:4 al 7 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Así los judíos veían la autoridad de Dios para enviar a sus profetas. A Ezequiel pasa lo mismo, en el 2:1 al 3 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y más adelante el mismo Señor le dice a Ezequiel, háblales lo que yo te estoy diciendo, escuchen o te dejen de escuchar. Los lectores judíos de Mateo, quienes conocían las Escrituras y la autoridad de Dios para delegar a sus siervos una autoridad para enseñarles la Biblia, están viendo en Jesús que Él tiene una autoridad y que ahora Él la está delegando. Solo como Dios lo puede hacer. Segundo punto, la autoridad de los apóstoles. Versículo 1 al 5 otra vez. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Mateo, hermanos, va a enfatizar esa autoridad que Jesús delega. Ojo, vean que para explicar la autoridad de los apóstoles, usa exactamente las mismas palabras para describir el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía una autoridad singular y particular. Ahora
el Señor Jesucristo les delega a sus apóstoles esa misma autoridad en particular. Mateo 4:23, describiendo la autoridad del Señor Jesús, como dice Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y como dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cómo describe la autoridad que le da Jesús a sus apóstoles? Les dio autoridad para sanar enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Lo que Jesús venía haciendo, ahora ellos lo iban a hacer. Ellos se convertirían en un brazo extendido del ministerio del Señor Jesús. Ellos harían todo lo que el Señor Jesús haría, excepto perdonar pecados. Ellos entonces cumplirían lo que precisamente el Señor estaba haciendo. Lo que acabamos de leer del versículo 2 al versículo 4, Mateo poniendo la lista, hermanos. Si usted lee Marcos y Lucas, también repiten la lista de los nombres. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas se tomaron el tiempo de escribir el nombre de los 12 apóstoles para rellenar páginas u ocupar un espacio. El hecho de la mención de cada uno con su nombre propio es evidente. Dejar en claro a quién Jesús les dio esa autoridad y la restricción de dicha autoridad para ningún otro hombre. Mateo, hermanos, enfatiza en estos 5 versículos los nombres propios y también esa restricción es enfática. Capítulo 10, versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Versículo 5. A esos 12 envió Jesús. La restricción es enfática. Cuando hoy en día se dice que la predicación debe ser respaldada con hechos milagrosos, como lo hacían los apóstoles, o que alguien hoy se abrogue el título de apóstol, son afirmaciones que no surgen de la palabra de Dios, sino más bien de la ignorancia de ella. El texto nos dice claramente que Dios les delegó una autoridad a 12 hombres en particular, y a esos 12 hombres solamente Él llamó apóstol. ¿Y Pablo? Pablo dice también en 1 Corintios 3 al 9, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero usted lo puede confirmar. Pablo dice, al último de todos, al último de todos los apóstoles, Pablo, un hecho que él reconoce particular, que él mismo lo dice como un abortivo. A mí, que no soy digno de ser llamado apóstol de Dios porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que, hermanos, la autoridad dada por Jesús fue dado solo a esos hombres, y esa autoridad cesó con esos hombres. Es tan claro eso que en el periodo de los padres de la iglesia, a eso se le llama al periodo entre siglo II y siglo IV después de Cristo, que fue la generación que sucedió después de los apóstoles, es decir, hombres que inclusive fueron convertidos y comisionados por los mismos apóstoles, como por ejemplo Policarpo. En ningún registro de historia de la iglesia desde ese periodo hasta el siglo XX, ninguno de estos hombres se llamó a sí mismo, ni llamaron a otro apóstol de Jesucristo. Para nada.
Esta invención novedosa surgió del desconocimiento de la palabra de Dios a partir del siglo XX con el carismatismo y el pentecostalismo. Esa es la clara verdad. Y si bien me refiero a muchos de ellos como verdaderos creyentes, lamentablemente estas denominaciones en su mayoría desconocen las Escrituras y no pueden ser considerados como, en algunos casos, iglesias sanas. Algunas se han convertido en sinagogas de Satanás, pero mucho menos pueden considerárseles para continuar siguiéndoseles porque ignoran las Escrituras. Decir que hoy en día siguen los apóstoles y las señales que certificaban el mensaje de ellos, por lo que hemos dicho, hermanos, es ir en contra de las Escrituras. Conclusiones. Y terminamos. Estos eran los versículos introductorios. Si el Señor lo permite así, la próxima semana veremos las instrucciones que se les dio. Pero concluyamos ya esta parte. La primera, Mateo nuevamente afirma, ese es el propósito de Mateo, afirma la autoridad de Jesús, demostrando que Él envía sus obreros como solo Dios lo hacía en el Antiguo Testamento. De esta manera, a lo largo de su evangelio, Mateo afirma y confirma la autoridad de Jesús. Recordemos que él quiere hacer la pregunta y que se responda. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Y Mateo lo demostró, o lo está demostrando, con cada oración que hace acerca de Jesucristo. Segunda cosa que aprendemos de este texto. Esa autoridad no podía ser ejercida como ellos quisieran, como se les antojara. Ellos debían seguir unas instrucciones específicas. Así lo dice el versículo 5. Lo veremos la próxima semana, si Dios así lo quiere. 3. También vemos que la autoridad de los apóstoles consistía en hacer lo mismo que hacía Jesús, excepto perdonar pecados. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Él y solo a Él debes venir en arrepentimiento y fe. Y por último, para hoy en día, los pastores y las iglesias son sanas y verdaderas mientras se mantengan en el fundamento de los apóstoles y los profetas, como enseña Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Las iglesias son verdaderas y sanas y los pastores también son verdaderos y sanos mientras se mantengan en la predicación, como dice Efesios 4, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Fuera de ella, ningún hombre tiene autoridad sobre la vida de las personas, ninguna iglesia tiene autoridad, ni denominación tiene autoridad sobre las almas de la persona. Solo Dios, por lo que hizo Jesucristo. Y la responsabilidad de todo maestro o pastor es predicar lo que dice la palabra de Dios. Esperamos que el Señor nos ayude a que eso sea lo que hemos hecho en este momento y lo que se hizo en la escuela dominical y lo que se siga haciendo mientras el Señor nos permita seguir reuniéndonos como iglesia. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios debe ser la gloria. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque
Tu palabra nos es dada en condescendencia para que nosotros podamos oír tu voz, Señor. Gracias te damos por la autoridad apostólica que dejaste plasmada en las Escrituras para ser guía a la iglesia, Señor, de lo que se debe predicar y hacer en la vida nuestra y lo que es necesario para la piedad. El registro que dejaste a través de tus hombres autorizados, los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Y solamente la predicación de ella, la predicación correcta y fiel de ella, puede santificar a los creyentes, puede producir la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te damos gracias por pastores fieles, Señor. Te damos gracias por siervos tuyos que has enviado, comisionado y equipado para enseñarnos tu palabra. Oh Dios, guárdanos y guarda a estos hombres de que no se desvíen, Señor. Danos como iglesia un agudo entendimiento, pero no para juzgar, criticar o pretenderse superior a otros, o enorgullecerse y manifestar un orgullo prepotente, Señor. Queremos es conocer tu palabra, aún sea quien sea que predique en este púlpito, podamos hacer como los de Berea, escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero Señor, también, danos oído dócil, manso, humilde, para que cuando escuchemos tu palabra predicada, reconozcamos que es la voz de nuestro pastor y obispo de nuestras almas, nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que selles tu palabra en nuestro corazón, nos ayudes a seguir tu voz y por supuesto obedecer las instrucciones que nos das a través de la Biblia, para adorarte y amarte correctamente, Padre. Ayuda a aquellos que no son salvos, para que también escuchen tu voz y sigan con tu iglesia local haciendo las cosas correctas. Gracias, Padre. Alabado y adorado seas en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.